En esto pensar. El mensajero del Señor viene a nosotros ahora para hablarnos sobre lo siguiente. Cristo es Dios a pesar de sus detractores. Compañero peregrino, agresivos grupos religiosos andan sistemáticamente de cuadra en cuadra, de casa en casa, vertiendo el veneno de sus herejías de error. Con ellas enferman la fe de los incautos que no se han provisto de suficiente información bíblica para rechazar de plano tan nocivas desviaciones. Pero eso de herejías es histórico. Las desviaciones doctrinales abundaban en Israel desde mucho antes de haber iglesia. Ya en la época de la iglesia sacaban también su deforme cabeza, aun cuando todavía vivían los apóstoles. Afortunadamente, la iglesia tenía todavía a estos guardianes de la fe entre sus filas, y eran aptos para darle en el acto el antídoto a estos venenos espirituales. En 2 Pedro capítulo 2 versículo 1 y 2 leemos: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, es decir, en el Israel de antaño, como habrá entre vosotros falsos maestros, es decir, en la iglesia de hoy, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones. Falsos profetas en Israel y falsos maestros en la iglesia. Fatalmente, se cuentan por millares las personas que aceptan estos mensajes herejes. El espíritu de error tiene una poderosa fuerza de agarre. Los deja atrapados en redes de obscuridad que llegan a ser muy difícil de sacudir. Son redes de confusión, redes de destrucción, redes de perdición. Uno de los cianuros o tóxicos espirituales, uno de los venenos más violentos y fulminantes que con más insistencia esparcen estos grupos, es la negación de la deidad o divinidad de Jesucristo. Afirman con audacia que Jesucristo no es Dios. Podrán sí considerarlo un Dios con D minúscula, o tal vez le concederán una que otra cosita, como aquello de que fue un gran siervo, un altamente iluminado, uno pero muy santo. Llegarían tan lejos como admitir que es un Dios poderoso, pero no todopoderoso. No deje que lo ofusquen a usted. Este Diosito de segunda categoría es otro Jesús, como nos alertó anticipadamente San Pablo en 2 de Corintios 11:4. Quiere el Señor reprender tan dañino espíritu de error y subyugar bajo sus pies la desnaturalizada especie. Y a usted, creyente cristiano, distánciese a leguas de esta infección. Es nociva para su alma. A su alma cristiana le es más provechoso y productivo, más saludable y vigorizador, refrescarse en la verdad escrituraria de que aquel a quien usted adora, aquel a quien confiesa como Redentor, aquel a quien se somete como Señor, no es otro que el Señor de gloria, como dice en 1 de Corintios 2:8. Señor, dice la Escritura, y no simplemente un cortesano cualquiera de la gloria. No, Jesucristo es el Señor de gloria. Según Romanos 9:5, Jesús es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y de acuerdo con Tito 2:14, es nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo nunca fue,
nunca será, nunca puede llegar a ser otra cosa que el Hijo de Dios y Dios el Hijo. En ocasión de preguntarle Jesús a la pequeña compañía de sus discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy?, Pedro no lo pensó dos veces para rastrillarle la respuesta: eres el Cristo de Dios. Por su parte, el dubitante discípulo Tomás sepultó de una vez por todas sus dudas con un elocuente y definitivo acto de adoración al Salvador. Ante el desafío puesto ante él por el Cristo resucitado, que lo invitó a poner sus dedos en sus heridas y examinar sus manos laceradas, y a que metiera su mano en su costado herido, y a que reprendiera y sacudiera de su ser toda incredulidad, el desafiado apóstol, en un visible acto de cambio de corazón y de renovada adoración, solo atinó a decir: Señor mío y Dios mío. En este contexto es bueno remarcar otro hecho que ocurrió durante la estancia terrenal del Cristo. Se trata de la ocasión en que éste reclamara igualdad con Dios. ¿Igualdad con Dios, dije? Sí, Cristo audazmente había puesto en los oídos del público estas palabras: yo y el Padre uno somos. Tan violenta fue la reacción de sus enfurecidos escuchas que tomaron piedras para apedrearle. Si los modernos erroristas que van esparciendo su veneno calle arriba y calle abajo hubiesen estado allí aquel día, hubieran recogido las piedras más grandes o las más pesadas para ellos también arrojárselas al Salvador. Pero situados como están ahora, a una distancia de 2000 años, ya no es factible o práctico tirarle piedra literal, tirarle esas piedras literales. Pero sí siguen lanzándole piedras literarias. Con ellas denigran su carácter, rebajan su gloria, socavan su divinidad o deidad, y tratan con violencia de serrucharle su igualdad con Dios. En nuestro programa anterior abordamos el tema su trono, mi trono y nuestro trono. Mencionábamos la verdad de que al resucitar Jesucristo subió y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Posición de más alto honor era imposible conquistar. Decíamos que esta majestad es Dios mismo y que Jesucristo se sentó en el trono de Dios. Meditábamos en el misterio de la Santa Trinidad, del Dios único que se manifiesta triunamente. ¿Qué otro personaje ha sido capaz de ser elevado a la altura del trono de Dios? ¿Quién jamás se sentó actualmente en dicho trono? ¿Quién es el que lo ocupa ahora? ¿A quién jamás otorgó la corte celestial poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honra, gloria y alabanza? Pues preste atención usted, amigo de la radio, a ese testimonio unánime de la corte celestial. Esta corte dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la gloria, la honra y la alabanza. Solo el Cordero de Dios, al ser inmolado, conquistó el derecho a la alabanza celestial. Curiosamente, en su pasadía por la tierra, después de la negación de Pedro, Cristo fue traído ante un concilio de los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas. Ante este concilio se oyó a los judíos preguntar: ¿eres tú el Cristo? ¡Dínoslo! Y Cristo les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará
a la diestra del poder de Dios. ¿Lo escuchó usted? Se sentará a la diestra del poder de Dios. ¡Qué bomba! Más atómica no podía ser. La reacción de los fanáticos judíos no se hizo esperar. «¿Luego eres tú el Hijo de Dios?», insistieron en preguntarle. Y él les contestó: «Vosotros decís que lo soy». Es decir, ustedes lo han dicho. Hijo de Dios soy. Eso es lo que soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Amigo, de esto pensad, el Verbo que estaba con Dios desde el principio era el mismo Dios. No obstante, y para beneficio nuestro, aquel Verbo se hizo carne y moró entre los hombres, y sus contemporáneos vieron su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ahora, allá en la gloria, se ha entronado aquel que, aunque llegó a tal grado de humillación al encarnarse, nunca cesó de ser Dios, ni jamás renunció a su deidad. Fue, es y será siempre Dios bendito por los siglos y el unigénito del Padre. Como magistralmente escribe San Pablo, en Él, esto es, en Cristo, habita toda la plenitud de la deidad en un cuerpo. De esta deidad incorporada, dicen las Escrituras, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Establecida queda su deidad, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Certificada queda su incorporación, y estando en la condición de hombre, enfatizada queda su humanidad. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Vindicada queda su muerte propiciatoria, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Por eso se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, que en este caso no es un nombre humano Jesús, sino que es el nombre sobre todo nombre, o sea, su título divino, Señor, se doble toda rodilla de los que están en los cielos, ángeles y santos, y los que están en la tierra, usted y yo y los otros, y debajo de la tierra, o sean Satanás, sus legiones de demonios que tiemblan a la mención de su nombre, también el anticristo, el falso profeta, Judas Iscariote y todos los demás condenados a eterna perdición. Y toda lengua, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién sino un ofuscado por el degradante espíritu de error puede dudar de la deidad de nuestro Cristo? ¿Quién sino un ente en tinieblas osa atacar esa deidad, atreviéndose a esparcir como pólvora tan infundada especie? ¿Quién se arroga el derecho de desdecir el testimonio múltiple de las Sagradas Escrituras? ¿Quién duda? ¿Quién no cree? ¿Quién flaquea ante la verdad del sepulcro que Cristo dejó vacío por resurrección? ¿Quién tambalea ante la gloria de un trono ocupado en el cielo por su ascensión?